Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá les presentamos nuestro programa Batalla de Ideas en formato semanal. ¿Por qué formato semanal? Porque pensamos en la profundización de las ideas. El título vendría a ser La clase social que se beneficia del gobierno de Javier Gerardo Milei debe ser la que pague los platos rotos de esta fiesta. Todo, digamos, hay una sospecha que se está yendo Milei. Hay una sospecha, o yendo, o va a quedar condicionado, las elecciones no le va a ir bien. Pero también hay una sospecha en que nos van a cagar. Es decir, que la transición no es en definitiva, como el pueblo argentino, la clase trabajadora, pretendemos. Entonces, digamos, para aclarar que la clase social que se beneficia de esta fiesta neoliberal, financiera, desindustrializadora, deshumanizante, bueno, la tienen que pagar ellos. Y entonces, el mensaje, la urgencia del mensaje es otro. Es decir, o las ideas, el mundo de las ideas debería enfocarse en la profundización de una propuesta de salida. Porque si no nos quedamos del otro lado del mostrador o del otro lado de la plaza tirando piedras sin tener una propuesta. ¿Y saben qué? Yo creo que la derecha, sobre todo la oligárquica en este país, tiene un proyecto de nación. Sabe qué quiere, sabe cómo hacerlo. Y el campo nacional y popular nos está faltando la profundización de las ideas. Por eso este formato semanal apunta más a uno de los 10, 15 ideas, fuerzas que hacen a esta nación independiente, desarrollada, autónoma, con todos adentro, viviendo en felicidad. Necesita profundizar los temas, compartirlos, charlarlos, un ida y vuelta, mejorarlos, pero sobre todo poner sobre la mesa una propuesta de salida. Para eso, Fernando Basso, politólogo profesional del comercio exterior y en la actualidad director de escuela secundaria. Y por sobre todas las cosas, que él no me lo dijo, lo voy a decir yo, es el actor principal de la película Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, donde nos aclaró en muy poco tiempo qué es la concentración de este juego global en el comercio exterior. Es decir, cómo la derecha se apropió del comercio exterior y sobre todo de la renta, que es lo que nos está faltando. Fernando. Buenas noches, Rafa, gracias por la invitación, muy amable por tu presentación. Bueno, a las órdenes, usted dirá en qué podemos ahondar, en qué podemos aclarar, en qué podemos aportar en la batalla de ideas. Bueno, la idea es estar un poco más tranquilos, salir de la crónica diaria. Es decir, vamos a concentrarnos en qué es primero qué es el comercio exterior, vamos a desarrollar para que se entienda qué es el comercio exterior, en qué manos está hoy este dispositivo estratégico del diseño, ¿no?, de una economía agroexportadora en la Argentina y cuáles son las propuestas para, de alguna forma, transformarlo. Nada, digamos, esto después se cuelga en YouTube y la idea es que los pibes sepan. Che, comercio exterior, ¿qué es? Entran a YouTube y, bueno, nos ven a nosotros charlando, conversando y sobre todo vos, que sabés mucho de esto. Bueno, en principio, para empezar, comercio exterior, digamos, en pocas líneas, ¿qué es el comercio exterior? Y después metele en tu descripción de cómo llegamos en la concentración histórica de este sector. Bueno, en resumidas palabras, digamos, comercio exterior es toda aquella actividad comercial que realiza una nación por fuera, digamos, de sus fronteras. Es decir, comercio exterior es la técnica, ¿sí?, que utiliza, digamos, o que está en base a una determinada normativa nacional, pero que responde a otro concepto mayor que engloba, digamos, todo esto, que es el comercio internacional. Es decir, comercio exterior es la técnica, la forma en que hay que instrumentar una compraventa internacional de mercancías. Entonces, es el primer gran concepto que tenemos que entender. Comercio internacional es, en definitiva, como si fuera una estadística que recoge las transacciones de compraventa entre naciones, ¿sí? Y el comercio exterior en sí es de qué manera se lleva eso adelante. Entonces hay una ligazón, digamos, pero no hay que confundir los conceptos. En la República Argentina, ¿por qué siempre ponemos el ojo en el comercio exterior y no tanto en el comercio internacional? Porque
en nuestra conformación, desde el momento mismo, digamos, de nuestra nación, en la puja que había entre los imperios españoles, entre el imperio español y el imperio de la corona británica, de alguna manera, y otras coronas europeas, lo que había era un control sobre lo que se vendía, ¿sí? Sobre lo que se comercializaba entre las colonias y esa metrópoli. En la República Argentina la República Argentina es la consecuencia de una lucha que tiene que ver con eso, con el dominio del control, del hacerse del beneficio de lo que se comercializaba internacionalmente, y podemos llegar a decir hasta que el propio, esto lo discutimos bastante en algún curso que hicimos en la facultad, me acuerdo, en la Facultad de Ciencias Sociales, la conformación del virreinato del Río de la Plata es el resultado, ¿sí?, del contrabando que ejercía, digamos, las potencias rivales de la España medieval, que se fugaban por el Río de la Plata, ¿sí? Acuérdense o recuerden ustedes que había, digamos, el virreinato estaba en el Perú, ¿sí? ¿Y por qué se ve obligada la corona española a hacer un virreinato en el Río de la Plata? Para ver si controlaba el contrabando, digamos, que salía del puerto de Buenos Aires. Así que antes de ser nación fuimos contrabando para los españoles, no nosotros, sino, bueno, todos los que venían recalando y que venían navegando. Entonces está íntimamente ligado a la formación, digamos, hasta de la República Argentina en sus orígenes, el tema del comercio exterior. Por eso se asientan en el puerto de Buenos Aires, rivalizando con el puerto de Montevideo, dominado hasta la actualidad, digamos, por no solamente por el imperio brasilero, sino también por el imperio británico, y que son cuestiones que permean y pasaron 250 años y estamos hasta el día de hoy con la misma problemática. Ahondamos y tratamos de meter el dedo y la lupa en determinadas cuestiones, pero en el fondo es lo mismo. Es exactamente igual. La matriz de extracción, ¿sí?, que vos la podés ver, yo la puedo explicar desde el punto de vista historiológico, la podemos explicar desde el punto de vista del comercio internacional, desde la normativa fina del comercio exterior, o te la puede explicar un galeano, digamos, en las venas abiertas. Siempre es lo mismo. Lo que tenemos que tratar de lograr es que todos encontremos un lenguaje común para comprender qué es lo que ocurre, por qué uno de alguna manera, se pensó que llegaba a la panacea ante la posibilidad de un Vicentín y después caímos, digamos, en una depresión profunda por no haber podido, digamos, avanzar en ese sentido, que significaba algo inédito prácticamente del IAPI para acá, o de la revolución fusiladora del 55 para acá, que es que podíamos habernos metido en la panza de la ballena, como decíamos en ese momento, con los muchachos, y ver en realidad cuáles son las maniobras, ¿sí?, que siguen realizando las empresas que monopolizan lo que la Argentina le vende al mundo por fuera de lo que la Argentina le compra al mundo, ¿no? Es decir, acá estamos mirando lo que nosotros le vendemos al mundo para ver si no podemos hacer, digamos, no solamente de ese beneficio, sino de empezar a recomponer ciertas variables que están asociadas a ese tipo de comercialización de mercaderías, porque nosotros lo estamos padeciendo. Entonces, bueno, tenemos que meternos ahí y tenemos que empezar a hurgar y tratar de ver si comprendemos en realidad qué es qué significa el comercio exterior, y en definitiva también estaríamos dándole una respuesta histórica y le estaríamos haciendo un mimo histórico al propio Manuel Belgrano, ¿sí?, que en las memorias del consulado de 1776 decía, mucho antes que Sarmiento, mucho antes que Alberdi, etcétera, etcétera, decía en la memoria del consulado que había que enseñarle a los chicos argentinos, ¿sí?, a las juventudes argentinas, a cómo se compraba y se vendía internacionalmente, explicándole cuáles eran las reglas de cambio. Belgrano, 1776, hablaba de lo que hoy hablamos de comercio exterior y comercio internacional. Y bueno, no le hicimos mucho caso. No le hicimos mucho caso. Es algo que está en muy pocas manos, Rafa. Ahora, si le tenemos que enseñar a los pibes la compra y venta
digamos, tendríamos que pedagógicamente, como algunos puntos, como tener claros, ¿no? Digamos, la División Internacional del Trabajo y el rol que nos asignan el capitalismo a países nosotros, como el nuestro. Sí. Podría decir la estatalidad, digamos, o el Estado-nación como garante de resolver esas, digamos, como garante de la captura de esa renta para distribuirla en la población, o un Estado librecambista que desregula las relaciones internas para el flujo de capitales. Hubo experiencias de control por parte del Estado-Nación de ese comercio exterior. Por supuesto, es una pregunta retórica, pero entiendo que la podés pedagógicamente explicar al detalle, y sobre todo algunos desafíos. Me gustaría que nos cuentes, ¿no? Digamos, digamos, ¿cómo es esto de la División Internacional de Trabajo y el rol que nos asigna dentro del capitalismo? Mirá, es un lugar común, ¿sí? Decir que en cualquiera de las disciplinas que están asociadas de alguna manera a la economía, que la Argentina es una economía, o que el desarrollo productivo de la República Argentina tiene que ver con una economía que puede estar transitando como si fuera un péndulo entre lo que el mundo, Argentina le puede proveer al mundo lo que el mundo necesita, es decir, Argentina como una economía complementaria de otras economías, o una Argentina como un rival, ¿sí? Como una Argentina que compite con los mismos productos que hacen otras economías. En algún lado sos competitivo de alguna manera y en el otro lado sos complementario. La República Argentina, la historia, digamos, del comercio exterior argentino, que está atado, por supuesto, a la debacle y al devenir de su institucionalidad política, fue teniendo en distintos momentos distintos resultados. Pero paradójicamente, cuando tuvo el mejor resultado fue cuando el que imprimía la dirección de lo que había que hacer con el resultado de ese comercio real que había en un determinado momento fue el Estado argentino, específicamente, por supuesto que en la primera y segunda presidencia de Perón, hasta su derrocamiento, con algunos instrumentos. Nunca funcionó mejor que en ese momento. Cuando decimos funcionó mejor, estoy pensando prácticamente en el preámbulo de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una forma, me voy a ir ahora al politólogo, digamos. Nosotros tenemos una forma, digamos, de nuestra democracia tiene una forma, ¿sí? La democracia no es un concepto abstracto, no podemos pensarlo de manera abstracta, sino hay que pensarlo en la forma, en cómo se corporiza. En nuestro caso es una república representativa, republicana y federal. Eso tiene, digamos, un andamiaje particular, ¿sí? Que fue mutando, ¿sí? En virtud de determinadas necesidades, ¿sí? de la economía real. Eso fue lo que animaba constantemente los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pensemos que si vos lo lees a Alberdi, por ejemplo, Alberdi te dice que toda la lucha fratricida entre unitarios y federales tenía un solo sentido, que era hacerse de la caja de la aduana. Es decir, la aduana fue nuestra primera, de vuelta paradójicamente, nuestra primera institución. Antes de ser nada, antes de tener ningún tipo de organismo, tuvimos uno que se llamaba aduana, que la crea, digamos, Rosas, se planta arriba y dice: paren un poquito, muchachos, porque ¿viste? De acá tienen que salir los fondos para pagar todas estas aventuras y todas estas locuras. Bueno, ahí se terminó el federalismo. Ahí se terminó el federalismo. Digo, y bueno, de Rosa. Alguien tenía que ganando amigos se llama. Ganando amigos, exactamente. Es decir, que toda nuestra institucionalidad, de alguna manera, siempre, y los asaltos, digamos, a nuestra estatalidad, a nuestra forma democrática, siempre tiene que ver con esta historia de cómo nos posicionamos, si somos complementarios o competitivos con una determinada economía. Pacto, Roca, Runzi, cualquier cosa que vos quieras agarrar siempre tiene una ligación, siempre tiene un hilo con esta historia de si la Argentina va a seguir haciendo lo que en algún lado se prescribió para la Argentina. Cuando digo algún lado son los poderes reales, digamos, mundiales de las distintas épocas,
alguna aventura, digamos, que tenga que ver con lo propio, con lo soberano, que por supuesto tiene el sello de Juan Domingo Perón. Esto es indudable. Bueno, paradójicamente, decía yo, ¿cuándo anduvimos mejor? ¿Cuándo la sociedad argentina cumplió con esa premisa del preámbulo de la Constitución o del por qué? La Constitución Nacional, ¿para qué está? Para que el cuerpo, digamos, nacional tenga un buen vivir. Lean la Constitución. Todo eso que está, todo ese armado, digamos, legal, tiene un objetivo. Inclusive la Constitución 53. Inclusive la Constitución del 53, etcétera, etcétera. Vos sabés que yo soy hincha de la del 49 y digo que es la vigente, pero desde ese mismo momento, todo lo que está en ese corpus es para que su población, la nación argentina en ciernes, la que quería ser y no la que era, no nos metamos en el debate de lo que pensaba Sarmiento, de lo que pensaba Alberdi, etcétera, etcétera, sino lo que era, ¿sí? Era para el bienestar, para que el pueblo argentino viva bien. Bueno, no se da, parecería que no estaría funcionando la cosa. Bueno, yo decía que paradójicamente en un momento sí funcionó, que fue justamente cuando la revolución justicialista, en esos 9 maravillosos años que hasta el día de hoy replican, digamos, en la historia argentina, demuestra que cuando vos, en vez de dejarlo librado al dejar hacer, al dejar pasar, que no es real históricamente, también es una construcción teórica. Pero ahí te voy a parar. Ese es desengancharse de la División Internacional del Trabajo que nos asignaron. Digo, sí, es desengancharse. O capturar la renta, es decir, las dos cosas. A ver, desarrollarla. Las dos cosas, porque al desengancharte, vos, sí, digamos, no haces lo que estaba prescripto. Al no hacer lo que estaba prescripto, empezás a entrar en un camino, ¿sí?, de industrialización endógena, digamos, de desarrollo endógeno, simplemente por desobedecer. Nosotros fuimos los primeros desobedientes, digamos. Es decir, había una forma, una formulita que te prescribía, digamos, el médico y para que hagas esto para desarrollarte. Y los vivos, digamos, los vivos de verdad, la gente que pensaba decía, si nosotros hacemos esto, nunca nos vamos a desarrollar. Nosotros tenemos que hacer no lo que nos prescriben, sino lo que hicieron estas grandes potencias para hacer lo que son. Y Perón empezó a hacer eso, es decir, no hacer lo que decían o nos prescribían, sino que había que hacer lo que hicieron ellos para desarrollarse. Y lo hizo. La desobediencia fundante. Es la desobediencia fundante. Hay un libro espectacular, digamos, de Gullo. Hay que leerlo, hay que tenerlo en la biblioteca. Estados Unidos y la insubordinación fundante, en donde el tipo le dice cuáles son los distintos modelos, en donde dice qué es lo que hicieron los tipos y estamos nosotros. Nosotros también lo hicimos. Entonces, paradójicamente, por eso digo, cuando el tan denostado Estado, ¿sí?, o la tan denostada planificación estatal y soberana, una palabra muy pesada, digamos, que con la que tenemos que volver a convivir de alguna manera o volver a ponerla arriba de la mesa, cuando eso fue producto del pensamiento endógeno, la Argentina se desarrolló a un nivel increíble para nosotros, pero ¿qué es lo que ocurre cuando haces eso? Desatar las fuerzas productivas. Es desatarla, y toda la fuerza, conjuntamente con la fuerza productiva, se desata todo, se desarrolla toda la sociedad, las artes, la ciencia, absolutamente todo. Empieza un desarrollo endógeno, porque es simplemente prender esa mecha, y esa mecha sola se va magnificando ese fuego que incluye a la ciencia, a la tecnología, a las artes, al pensamiento. Por supuesto que todo esto viene de la mano de tener una escuela pública, libre, gratuita, laica, no es solamente, digamos, el genio de un tipo determinado. Entonces retomemos. Desengancharnos del rol de entre comillas, de granero del mundo, y al mismo tiempo la captura de la renta genera las condiciones para este desarrollo endógeno que vos te estás planteando. Exactamente. Por un lado están los dólares. Sí. Después vemos el por qué hoy tenemos que meternos en el comercio exterior. Después, dame un minuto más. Sí. En sí mismo, cuando vos planificas y no dejas al mercado que haga lo que quiera, porque eso es una entelequia, eso es una construcción teórica que no se dio nunca en ningún lugar. No hay ningún lugar que se haya desarrollado
con la libre fuerza del mercado. No hay un solo ejemplo, no hay, directamente. Lo que hay es otra cosa, lo que hay es una planificación, ¿sí? Y una determinación de parte de un país soberano para desarrollar sus fuerzas productivas, ¿sí? No hay otra cosa. Estamos hablando dentro del sistema de producción capitalista. Tres modelos, esclavismo, hasta que se cambia por el feudalismo, y ahora estamos en la etapa de la porquería esta del sistema de producción capitalista. Es lo que hay, es lo que tenemos. Va a haber un cuarto, si hubo dos anteriores y este es el tercero, seguramente va a haber un cuarto. Lo veremos, no lo veremos, no importa. El tema es jugar con las herramientas y ser inteligente. Entonces, cuando ese Estado hizo lo que hizo de manera inteligente, por eso hoy volvemos a tratar de hablar de un Estado inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Que vos aplicás, digamos, el raciocinio para resolver un problema. La inteligencia es esa también, es cómo resuelvo un problema con lo que tengo. Bueno, el Estado inteligente argentino generó que antes de que ocurriera esa revolución justicialista de los primeros dos gobiernos, la Argentina importaba clavos. Cuando se fue Perón, 9 años después, fabricaba aviones, barcos, autos, trenes. ¿Qué pasó en 9 años? ¿Qué pasó? Pasó algo que no puede prescindir de la mano de ese Estado que dijo vamos a desarrollar esto, bajo la forma de los planes quinquenales, lo que vos quieras, pero se desató, ¿sí? La inteligencia, ¿sí? La desató esa determinación que tuvo el Estado en un determinado momento. Estamos hablando de siglo pasado, ¿sí? Dentro de poco vamos a estar casi a 100 años de aquella epopeya. Estamos hablando del Consejo Nacional de Posguerra. Exactamente. Del 44. En ese momento hay un montón de herramientas que se utilizaron, ¿sí? Porque ¿cómo hacías vos para, por ejemplo, si había que desarrollar la industria metalúrgica, los grandes hornos había que comprarlos? ¿Cómo los comprás? ¿Sí? Bueno, haciéndose de la famosa renta. Es decir, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Corrió a los que se hacían cargo de esa comercialización internacional y se hizo cargo de la comercialización. Y hay una parte del video que ustedes pusieron en la película donde Perón decía cuánto pagaba el quintal de trigo en el momento que él agarra y cuánto. Bueno, eso está atado. Si empezás a ir para atrás, ¿se acuerdan, no sé, por ejemplo, del asesinato en el Senado de la Nación? De Borda Pérez. ¿Qué es lo que había descubierto el senador ¿cómo se llamaba? Lisandro de la Torre. La doble contabilidad de los trusts ingleses. Los trusts. Trust significa confianza. Esas primeras empresas, esas compañías internacionales de comercialización se llamaban trusts. Es decir, la confianza. Vos confiabas en un tercero, le dabas tu mercadería para que la vendiera. Los tipos que encontraron en un barco, ¿sí? La contabilidad verdadera, no la contabilidad que le presentaban al Estado argentino en los términos del pacto Roca-Runciman, y descubrieron que cuando acá declaraban 1, en realidad vendían por 10. Bueno, lo siguen haciendo, flaco. Lo siguen haciendo hoy. No cambió nada. Nada más que ahora es bastante. Pensado. Está tan perfeccionado el asunto que ya es imposible saber cuál es el verdadero precio de una mercadería. Creativa. Es una contabilidad fiscal creativa. Porque los tipos tienen ejércitos de contadores y abogados y todas las en todos los lugares y todas las universidades que están pensando todo el tiempo cómo evadir los fiscos. Es decir, es lo mismo, es lo que decíamos hace un rato. Siempre es lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros no nos anclamos en ese momento donde todo floreció y donde todo realmente funcionó y está demostrado, y seguimos siempre recalando, digamos, y caemos una y otra vez en que un presunto juego libre entre empresas de mercado pueden hacer las cosas mejor que en ese momento? Pero si nosotros tenemos para demostrar que no es así, ¿cómo no podemos demostrar con papeles, con verdades, con historias familiares, con las casas que todas... Andate a cualquier barrio, fíjate lo que hizo, veamos los trenes que están tirados por ahí, veamos todo lo que se hizo. ¿Cómo no podemos con la realidad convencernos de que podemos volver a hacer lo mismo? Simplemente si aplicamos la razón y nos dejamos de joder. Y ubiquémonos realmente cómo están las cosas. ¿Es la razón o es un conflicto de intereses? Eso. Y una disputa de vuelta por la renta, y es un modelo imperial donde nosotros
debemos abastecer un norte Sí. que pretende reindustrializarse y para eso necesitan el diseño estratégico de una para saquearnos. Ahora, Las dos cosas. Y una más. ¿Cuál? Tercera. La tercera es que Sí. estamos convencidos Sí. de que, o aparentemente estaríamos convencidos de que no podemos hacer algo distinto que entregarnos sumisamente. A eso iba. Hay como una sumisión cultural, Mirá, ¿viste? vos tocaste un tema y me hace ruido a mí, que es el de Estado inteligente. Vos sabés que Massa, los sectores Massa, digamos, cuando le preguntan, Massa y el sector, ¿no? Digamos, como representante de un sector más de un peronismo representante de fondos buitres, amigo de la embajada, amigo de los empresarios. Cuando la respuesta al Estado es el Estado inteligente. Es decir, inteligente significa, yo entiendo, acomodar, digamos, ser pragmático en función de los intereses nacionales frente a un mundo que está transformándose. Eso vendría a ser, y como vos lo planteás, un Estado inteligente. Otra cosa es el Estado inteligente para, de alguna forma, es, che, si hay un viento de cola que dice, bueno, hay que desregular, hay que sacar derechos, hay que exportar, porque cuando ese sector habla de la salida al país, es mayor exportación, sin discutir quién regula esa exportación, digamos, termina por, digamos, imaginando que, bueno, es una economía de goteo, digamos, me quedan algunos dólares y sigo con la timba de alguna forma, negociando para que no me corran mucho para el dólar. Yo creo que los gobiernos nacionales y populares vienen a resolver los problemas, no patearlos, y me hace ruido lo de las permanentes negociaciones con la deuda externa. Nosotros venimos, hay que resolver el problema de la deuda externa. Como hay que resolver el problema del comercio exterior, porque la otra vez viendo, y con ella te paso la palabra, la otra vez hice desde el 76 a esta parte, la diferencia, el balance entre lo que exportamos y lo que importamos, el balance son 200.000 millones de dólares. Si eso le agregamos los 60.000 millones de dólares que se pidieron en estos últimos 10 años, tendríamos que tener en el país, o en guita, o en metálico, o en obras, o en procesos industriales de desarrollo, 260.000 millones de dólares, producto del balance comercial y los dólares que vos prestaste. Esa plata no está. Y paradójicamente es el mismo monto que se dice que se fugó o tienen los argentinos en el exterior. ¿Qué hacemos con esta economía bimonetaria? La necesidad de los dólares, pero por el otro lado, un comercio exterior desregulado, donde los dólares terminan siendo parte del sistema o el ciclo de fuga de las empresas de una economía extranjerizada. Respecto del rol, digamos, también es una de nuestras taras históricas, la de que aparentemente no podemos salir, de que sí, Argentina se siente hasta orgullosa de ser el granero del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un error garrafal, digamos, hay que discutirlo eso a fondo. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que decimos nosotros? El comercio exterior, ¿por qué digamos, tiene una centralidad? Tiene una centralidad que tiene que ver con lo histórico y tiene una centralidad ahora porque empieza a ocurrir algo del 76 para acá, ¿sí? Que es la aparición, digamos, de la condición hoy de tener una economía bimonetaria, es decir, que es una cosa medio rara, digamos, en el mundo, es una consecuencia de algo. No es que los argentinos somos descendientes, digamos, de algún marciano y se nos ocurrió hacer las cosas distinto que el resto del mundo. El resto del mundo, que es lo que hace, tiene su moneda, ¿sí? Y negocia, digamos, con la potencia del momento, en este caso la potencia declinante o como sea, que es Estados Unidos, que es lo que es el que sale ganador, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y crea tres instituciones internacionales que le aseguran hasta el día de hoy esa preponderancia de su moneda, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en el momento se llamaba GATT, ahora se llama Organización Mundial de Comercio. Son tres instituciones internacionales que están para asegurar el predominio de lo norteamericano. ¿Y cómo lo aseguran? Por medio de su moneda. ¿Sí? Es decir, imponer su moneda como moneda de cambio internacional. Eso es lo que asegura, digamos, la preeminencia de estos tipos.
está en discusión, está cerquita de ocurrir que ya no va a ser eso, etcétera, etcétera, pero bueno, estamos ahí cerca. Esperemos verlo pronto. ¿Qué ocurre, digamos, en la Argentina? ¿Por qué nosotros tenemos esa avidez o esa necesidad, digamos, de tener dólares a como dé lugar, si no es nuestra moneda? Bueno, es una consecuencia histórica de lo que viene ocurriendo en Argentina, ya va a ser ahora 50 años, del 76 para acá. ¿Qué es lo que ocurre? Viene la dictadura militar. Paréntesis, contarle a los chicos que nos están viendo. Antes del 76, ¿los trabajadores en Argentina pensaban en dólares? ¿Qué dólares? No, hasta hay viejas sentencias de Perón, preguntarle a tu abuelo. No sé, no existía el dólar. Como no existe hoy el dólar en otros países, anda a preguntarle a un brasileño. A un brasileño, claro. No, ya no nos vayamos a otro lado, vayámonos por acá. Cierre paréntesis. No hay, digamos, no existía. ¿Por qué esa? ¿Qué es lo que pasa? Hay un plan. Bien. Hay un plan de destrucción de lo que ocurrió en la Argentina, ¿sí? Del 46 hasta el 76. Había que romper esa Argentina, porque esa Argentina ya era una cosa dinámica. Lo hablamos hace un rato. Desarrolló todo lo que podía, desarrolló la energía atómica. Ya tenía un desarrollo que había que pararla en la Argentina. Entonces, como la Argentina pertenece de alguna manera en el pensamiento de los norteamericanos a su espacio vital, ¿sí? Había que destruir cualquier desarrollo autónomo, y la Argentina era uno, el Brasil era otro, bueno, pero el eje, digamos, Argentina y Brasil era lo que había que romper, mucho más el argentino, que era mucho más peligroso, porque ahí sí vos eras competitivo, digamos, con la economía norteamericana. Había que romperla, y la rompieron con 3 elementos, fundamentalmente. Primero, por supuesto, la dictadura asesina, ¿sí? Haciendo la dictadura cívico-militar eclesiástica, asesina, que hizo desaparecer a 30.000 personas, incluido una cantidad infernal de niños que todavía estamos buscando. Con la segunda herramienta fundamental, que es la del endeudamiento externo, hay una sentencia famosa del segundo presidente norteamericano, un tal John Quincy Adams, que dijo allá por 1700 y pico que había 2 formas de conquistar, en el sistema de producción capitalista, ¿no? Había 2 formas de conquistar una nación, una es por la espada y la otra es por la deuda. Bueno, muy bien, acá vinieron más o menos haciendo un mix de las dos, pero vinieron por la deuda, nos empezaron a endeudar de una manera infernal para no poder nunca más salir del pozo. Y la tercera, por supuesto, que es la que tenemos que realmente convencernos de una vez por todas, que vinieron a reprimarizar, es decir, volvieron a hacer exactamente lo mismo que está haciendo el infeliz que hoy gobierna la Argentina, que es que tratar de convencerte que la Argentina hubo un momento utópico, digamos, donde todo era floreciente, que se lo grafica con que caminabas por los pasillos del Banco Central y se te caía el oro por la cabeza, todas boludeces, perdón la palabra, todas pavadas, digamos, que tenían un solo objetivo, de decir que el otro modelo, el modelo anterior al modelo industrialista que tuvo la Argentina, ¿sí? Que le dieron muchos nombres, industrialización por sustitución de importaciones, yo digo peronismo puro y liso, es decir, insubordinación fundante, no importa, que había que volver a ese momento anterior en donde se vivía mejor. Una cosa imposible de sostener, pero bueno, está. Bueno, con esas 3 cuestiones, dictadura asesina, desaparición forzada, digamos, de personas, endeudamiento brutal y reprimarización, con un cuarto elemento que era el de modificar, digamos, lo que era el sistema financiero de ese momento, liberalizándolo y haciendo la barbaridad que hicimos hoy, la Argentina entró en un tobogán en el que no pudo salir más. Por supuesto, tenemos que hacer, yo por lo menos tengo que hacer la mención obligada de que hubo un momento en todos estos años que no fue así, que es el momento de los 3 periodos de los 3 gobiernos, digamos, de Néstor y Cristina. Digamos, del 2013 al 2015 la cosa no fue así. Pero bueno, digamos, cuando vos ves la curva, venimos descendiendo, hubo una cierta recuperación, pero bueno, después volvimos a caer. Digamos, no podemos salir nunca más de esa dinámica. Entonces, en ese momento ya van a ser 50 años en donde el dólar empieza a ser
se empezó a imponer de alguna manera como que era verdaderamente la moneda fuerte que había que juntar, no los pesos, digamos, argentinos o los pesos moneda nacional o todas las denominaciones que tuvimos en ese momento. Y empezó un caminito fino, pero firme, y que tuvo su resultado, de manera tal de que los argentinos fuimos incorporando la noción de que cuando había que ahorrar, cuando había que tener reserva de valor, la moneda tiene 3 funciones, unidad de cambio, bueno, una de ellas es la de la reserva de valor, es decir, claro, vos no vas a guardar algo que después no tiene valor. Bueno, empezaron a desacoplar la idea en nuestro cerebro de que la moneda argentina no servía como reserva de valor y había que buscar otra cosa. Ni siquiera pusieron el oro, pusieron al dólar, porque en el mismo momento coincide con que los norteamericanos abandonaron el patrón oro y empezaron a decir que el dólar vale porque nosotros somos los que mandamos en el mundo. Claro. Entonces abandonaron imprimen los dólares. Imprimen los dólares, pero la gente cree que nunca pierde valor. Una cosa pero bueno, no importa. Hay que enseñar, no hay que enojarse, hay que enseñar todas estas barbaridades. Bueno, son 50 años, Rafa. Entonces ya es como una costumbre cultural. Ya no discutimos, ya guardamos los dólares, ¿sí?, como reserva de valor y vivimos en pesos. Por eso es una condición bimonetaria. Nadie está sacando la bandera de que así debe ser. El que lo dice, francamente, no está diciendo, no es un antinacional que no quiere la moneda propia. No. Primero sepamos cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es la fuente genuina para que este mal ejercicio que hacemos de guardar una moneda extranjera en detrimento de la nuestra empiece a revertir, digamos, esa tendencia y logremos de alguna manera hacer las cosas como son? ¿Cómo son las cosas? Bueno, las cosas son que en un país determinado se tiene que vivir y pensar con su moneda, y para que esa moneda sea fuerte, lo que hay que hacer con esa divisa internacional es reservarla, pero en el Banco Central, no en tu casa. Lo que tiene que haber es un equilibrio, ¿sí?, entre monedas para ver cuál de los dos países es más potente que el otro. ¿Qué es lo que hace el G7, por ejemplo? O lo que hacen los chinos ahora y los rusos. ¿Qué es lo que hacen desde Bretton Woods para acá, de la Segunda Guerra para acá? Se juntan una vez por año, el grupo de los 7, y dicen cuál va a ser la paridad, la relación entre la moneda de esos países y la moneda norteamericana. Nunca hay que hacer lo que hicimos nosotros, tratar de sostener a como de lugar esta bimonetariedad. Pero bueno, es una costumbre, hay que explicar y hay que ver cómo lo revertimos. ¿Por qué cobra sentido entonces, digamos, entender que hay que manejar el comercio exterior? Porque si los argentinos hoy desean hoy, nosotros después tenemos un plan para cambiarlo esto en el futuro, necesitan tener dólares, bueno, hay una sola actividad que bien manejada, como se manejó en un momento, logra las dos cosas: proveer ese deseo, digamos, de dólares y reindustrializar a la Argentina, ¿sí?, para lograr volver a tener los mismos valores que se tenían en aquel momento. Estamos hablando que en aquel momento se llegó al año 76 con un 4% de pobreza, no había indigencia, y ahora estamos en unos niveles, en un número que mejor ni decirlo porque te revienta las tripas. Entonces, ¿por qué cobra centralidad de vuelta el comercio exterior? Porque es el lugar, es la actividad en donde uno puede lograr obtener esos dólares para, ¿sí?, satisfacer las necesidades de los argentinos, 1. 2, desarrollar el país, porque hay una relación, está demostrado, digamos, ya por distintos economistas que hablan sobre la restricción externa de la Argentina, que es que por cada punto del PBI donde uno se desarrolla, ¿sí?, que se desarrolla una sociedad, aumenta 3 puntos la necesidad de importación, porque nosotros no hacemos todo lo que necesita una industria para desarrollarse. Entonces siempre va a haber una necesidad constante de afluencia de ese dinero que necesitas para la compra internacional. El día que no estén los dólares, veremos de qué nos vamos a disfrazar. Pero digamos, siempre hay una tensión. Entonces siempre hay una necesidad de dólares, además de atesorarlo para tener una relación lógica con el otro país. Bueno, la única actividad que lo provee es el comercio exterior. Es el comercio exterior. Porque nosotros no podemos imprimir como si hacen los norteamericanos. Y bien dijiste vos que le dan y nadie les pregunta. Acá cuando le damos a la maquinita se enloquecen todos. Dicen que eso es lo que genera inflación, que es uno
de los 300 motivos por los cuales hay inflación, no es el único. No es el único. Es uno de los 300 que hay. Multicausalidad. Es multicausal, por un lado, explícaselo a todo el mundo. Y no se lo preguntan con los norteamericanos. Bueno, bien, habrá que ver por qué. Porque creen que vale. Entonces, sí, es una cuestión subjetiva. Entonces, siempre es cultural, subjetiva, histórica, de construcción. Hay muchas dimensiones que nos están atravesando y configuran nuestro verdadero pensamiento. Y la única actividad, entonces, ¿cómo conseguimos los dólares? O los conseguimos genuinamente, y después te digo por qué te digo en comillas, con el comercio exterior, porque esto que dijiste hace un rato es así, no es que exportando más y más y más y más y más y más se logra crecer más y más. No, no es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. ¿Qué exporto? ¿Qué exporto? Por fin quería llegar a eso. ¿Qué exporto? Porque si no es lo mismo un kilo de un reactor nuclear que un kilo de soja. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Un kilo de auto que un kilo de soja. No es lo mismo, muchachos. No es lo mismo. Entonces, esa actividad, digamos, es una de las que te puede proveer, digamos, esos dólares que necesitas. Después hay otras dos cuestiones que tenemos que resolver, que es el tema de la deuda, ¿sí? Que se paga en dólares, se toma en dólares, se debería pagar en dólares, ¿sí? Y otra es que hay una cuestión que tiene que ver con la fuga de dinero, que es esa presión constante que hacen los que manejan la gran torta del comercio exterior argentino por evadir, digamos, el fisco y remitir las utilidades a sus casas centrales. Ahí hay un argumento hasta lógico. Si el tipo tiene una central en París, ¿por qué va a dejar la plata en la Argentina? La que gana acá se la quiere llevar allá, es lógico. Entonces sería lógico que nosotros le dijéramos bon voyage, claro, que te vaya bien, flaco. Nosotros tenemos que hacer lo mismo al revés. Y con toda la ganancia, digamos, no utilicemos la palabra ganancia, con todos los beneficios que puede significar para un país, desarrollarse de esa manera, porque nosotros podríamos controlar un montón de variables que no estamos mirando por creer que tenemos un modelo exitoso que cada vez exporta más. Porque nadie mira los pasivos ambientales, nadie mira que estamos a 5 minutos de un proceso de desertificación que va a ser irreversible. Basta hablar, y te invito a que lo hagas con cualquiera de los chicos que estudian, digamos, antropología, ciencias de la atmósfera, ciencias biológicas, estamos a minutos, en términos cósmicos, de entrar en un proceso de desertificación y no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Estamos ahí, estamos cerquita. ¿Y quién va a fijarse en eso si no nos fijamos nosotros? En el suelo, nuestra tierra. Si no somos los argentinos, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué empresa multinacional o transnacional se va a preocupar por la extensión de la frontera agrícola, porque no hagamos esto, o como propone Peretti todo el tiempo, de volver a la chacra mixta? ¿Quién va a mirar eso si no lo miramos nosotros? Pero bueno, tenemos que resolver un montón de problemas. Entre ellos está el odio, digamos, que se le tiene al Estado per se como herramienta. Porque, ¿por qué pudo hacer Menem todas las barbaridades que hizo? Los milicos la hicieron a sangre y fuego, ¿sí? Rompiendo todo a sangre y fuego. No le gustaba lo que vos podías pensar, desaparecía. Fenómeno. Y Macri y Menem, ¿cómo hizo? Macri y Menem, me confundo porque son la misma basura. ¿Cómo hizo? Hiperinflación mediante. Está bien, pero el odio que había entre nosotros por lo público, que no entendemos que lo público es de todos, no es que no es de nadie, es de todos. ¿Cómo llegamos a este momento? Bueno, porque hay una gran parte de la sociedad que cree que el Estado es un paquidermo insoportable, una caja, digamos, de la política, un lugar de vago y mal entretenido. Hay un ensañamiento. Un ensañamiento brutal. Y no sí. Se dan cuenta que ahí están los investigadores, están los médicos. Eso ya es parte. ¿Viste? Yo, pero, digo, no poner allí. Digo, yo. Inclusive me parece que antes que los vecinos, los trabajadores, el pueblo en general, digamos, tenga una noción, como vos decís sobre el Estado negativa, son los propios compañeros del movimiento nacional, digamos, que, digamos, de alguna forma descreen de la intervención estatal, descreen de un Estado empresario, descreen de una lucha política por la captura de esa renta hasta que llega YPF. Ahí, ahí. Claro. Entonces, digamos, es el ejemplo para todo. YPF. Con YPF pudimos capturar una renta que se puede poner al servicio de la industrialización.
Y ahí empiezan a entender, pero si son los propios compañeros que todavía no, digamos, comieron el discurso de la década del 90, esta parte de el Estado como algo, como una caja negra e inservible, Sí, ¿qué podemos esperar? Es decir, acá lo que falta es la conducción política, una Sí. conducción política que explique procesos de soberanía nacional, donde la soberanía es parte del Estado, es decir, no hay posibilidad de soberanía si no tenemos capacidades instaladas en el Estado. El Estado es el único garante de esa soberanía. Ahora bien, eh, digo, hacernos, digamos, yo siempre veo como una variante necesaria para resolver una de las tantas variantes necesarias para resolver el problema de la economía bimonetaria, esto de que, digamos, atesoramos dólares y gastamos pesos, es quién controla el flujo de esos dólares. Y acá tiene que ver el Estado, los bancos, el sistema financiero argentino, que como vos bien decís, se inició una dictadura militar, pero la ley de entidades financieras... Sí, viva está hoy. Sí, Tienen viva esa ley, tienen viva la ley de comercialización externa de productos del agronegocio. Es decir, hay un montón de cosas que, ¿cómo puede ser que la democracia argentina no haya revisado? Bueno, estamos en ese momento. Es el poder económico. Es el poder económico que se perpetúa, digamos, y tiene sus errores. Ellos también juegan, digamos, se perpetúan y saben cómo hacer pervivir, digamos, todas estas cuestiones. Por eso, en el trabajito que habíamos hecho nosotros, en algún momento lo subtitulábamos como que había que salir de esa connivencia eterna, digamos, esa negociación y esa connivencia, y la palabra connivencia está puesta a propósito porque está mal lo que hacemos, digamos. Nosotros no impera en la Argentina el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que la igualdad es la base de las cargas públicas. No impera de ninguna manera. No somos todos iguales y las compañías transnacionales y multinacionales no son iguales. A un kiosquero de acá a la vuelta o los muchachos del bar de acá abajo se comieron de pasar un ticket electrónico y se comen una multa así. En Arca que te está buscando. Y en Arca que te buscan hasta todos lados. Y resulta que la cerealera, digamos, no las toca nadie. ¿Hay posibilidad de Ahí nacionalizar? va, ahí va. Dentro de las grandes barbaridades que hizo este país, hubo una continuidad, digamos, después de salida de la dictadura militar, periodo alfonsinista. Bueno, no hablemos de los radicales, dejémoslo ahí. Viene el menemismo, que nos agarra frío, digamos. Sí, viene el menemismo y hace lo peor que pudo haber hecho, que era ese proceso, digamos, impuesto por el conocido consenso de Washington, en donde se deshace absolutamente de todo, y ahí se explica de alguna manera que engrilló de alguna forma a la sociedad argentina por los tiempos que duran hasta el día de hoy, con la desaparición de tres cuestiones. En primer lugar, por supuesto, la ley de reforma del Estado, que despedazó todo en todas sus dimensiones, acuérdense de jubilaciones, FJP, todo el desastre, digamos, de aquella época. Pero en lo que tiene que ver con el comercio exterior, hizo tres cosas, digamos, que son las que tenemos que rever urgentemente. Que están vigentes, que son la Ley Federal de Pesca, la ley de concesiones portuarias, ¿sí? Concesiones. Eso no se privatizaron. Concesiones portuarias. Y por supuesto, está la preeminencia, digamos, que tuvo al hacer desaparecer a la marina mercante, a la destrucción del sistema ferroviario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con las tres cosas lo que hizo fue asegurar, ¿sí?, que los argentinos quedáramos engrillados a la voluntad de las compañías a las que se le dio la concesión de los puertos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay que controlar el comercio exterior? Porque el 80% de ese comercio exterior pertenece o está enrolado en un solo rubro, que es el tema del agronegocio. Y nosotros tenemos que intervenir ahí por las consecuencias que tienen, como veníamos hablando, de que sean las compañías multinacionales o transnacionales, como hay que llamarlas en realidad, ¿sí?, porque son las que determinan qué, cuándo y cómo se produce en un país, qué
cuánto le pagan a los productores de ese país, y son los grandes jugadores que tensionan todo el tiempo, porque como no pudieron eliminar la ley que regula el mercado único libre de cambios, en algún momento esa compraventa internacional de dólares tiene que afluir en dólares y se tiene que convertir a pesos. Entonces siempre se tensiona sobre la relación que hay entre en esa conversión, que es lo que nosotros conocemos como tipo de cambio. Entonces vos tenés a los grandes jugadores que son los que constantemente están presionando para que se devalúe todo el tiempo tu moneda. Es decir, que por cada dolarito que entra haya más pesos que darle para hacer esa equiparación. Ese es el verdadero motivo, el motivo más importante de la inflación. La presión constante que las compañías transnacionales que manejan el 80% de nuestras exportaciones y que manejan el verdadero deseo de todos los argentinos, que son los dólares, por eso hasta lo ves como bueno, porque ellos son los que traen. Son los que trabajan. No son los que traen los dólares. ¿Cómo vas a meterte con la compañía? Chantaje permanente. Escuchame unas cosas. Usá la cabeza, flaco. Bueno, esa tensión permanente es la que hay que romper, hay que despedazarla, porque si no, nunca vamos a salir. Ahora vos me preguntabas si se podía. No solamente se puede, sino que se debe. Si en la Argentina imperara la ley, todo, no solamente Vicentín ya hubiera sido, por supuesto, absorbida por alguna sociedad X del Estado argentino, porque como bien decía el presidente de aquel momento, ya estaba en quiebra. Y el Banco Nación, que es propiedad de todos los argentinos, era el principal acreedor, ¿cómo no nos hicimos? Fíjate toda la movida de Vicentín, lo que significó, la locura que le dio a todo el mundo, la simple posibilidad de que nos metiéramos adentro a ver los números. A ver los números desde adentro de la panza de la ballena, porque Vicentín, la importancia que tenía Vicentín, no es solamente que en ese momento era solita esa empresa el 25% de las exportaciones argentinas, sino que está bien, todos lo mirábamos, decíamos, aplaudíamos, mirá si traemos, son 100.000, vamos a un ejercicio teórico cualquiera, 100.000 millones de dólares, nosotros solo con una compañía traemos 25.000 millones. La presión, digamos, que hacen al sacarle ese volumen a las compañías transnacionales y ofrecérselo a un Estado que no piensa en términos de lucro, sino que piensa en términos de necesidades sociales. Ordenamos. Haces un desastre. Ya la tensión por el tipo de cambio baja. Los precios empezamos a desnudar y le empezamos a decir a la aduana cuál es el verdadero precio de comercialización. Pongo los precios yo, me pongo jugador, precios testigos. Ellos están divididos y nosotros somos uno fuerte. Lo que significaba Vicentín, no tuvieron pelota. No tuvieron pelota, porque había que a veces. Esa era la jugada. Era la jugada de verdad. Pero bueno, la locura, digamos, ese titubeo o el poder verdadero, influyendo, porque, como hablábamos hace un rato, esa negociación y connivencia eterna tiene una trabazón con la normativa y con los funcionarios, digamos, públicos, que se ponen a administrar la cosa pública. Entonces, es complicado, es poder real político, poder verdadero. Ahora, ahí está el verdadero poder. Ahora, cuando hablamos de comercio exterior, su nacionalización y el Estado como ese Estado inteligente que decís vos, no que dicen otro, que decís vos, jugando a favor de los intereses nacionales. Claro, pero necesitamos una cosa sola, a ver. Porque por eso no te terminé la idea. Todo eso va a ocurrir, o debería ocurrir, porque está escrito en la ley. En la misma ley que se le otorga la concesión, hay un artículo 23 que dice cuáles son las condiciones que de darse obligan al retiro de la concesión. Si en la Argentina hubiera justicia, si hubiese un servicio de justicia, todo sería distinto. Yo soy politólogo y te digo, mi corazón... Fernando, vos lo que estás planteando es una revisión de las concesiones en base a que inclusive son ilegales lo que está haciendo ahora. Claro, si ahí dice el artículo 23, dice que se le saca la concesión cuando infringen las normas aduaneras. ¿Y cómo no van a infringir las normas aduaneras si hay tres dimensiones? Dos. Vamos a hacer dos para no complicarla. Pero vos sabés que terminamos en los tribunales de Nueva York, ¿no? En la Argentina si quiere ser soberano. Ponenos en pantalla partida, ahí está, así podemos dialogar. Si la Argentina quiere volver a ser soberano, tiene que renunciar a todas esas extrañas jurisdicciones. Pero eso ya está firmado. Está bien, pero nosotros tenemos una ley, pero la ley de concesiones es 100%, me estoy poniendo en el, pero es 100% argentina. En el abogado del diablo. 100% argentina la ley. La ley es argentina.
¿Y qué es infringir una norma aduanera? Infringir, no cometer contrabando. Claro, declarar algo que no. No cometer contrabando. ¿Está claro? Si vos cometiste contrabando, ya infringiste la ley aduanera. Muy bien. Y el contrabando es una acción, es un hacer, digamos, es una acción típica. Es una lo que práctica de estos hijos de puta. Es lo que hace una persona determinada, es un hacer. Muy bien. ¿Y cómo se demuestra? Con dos cosas. Con los pesos, con el peso, con el volumen de la mercancía, que no es el que declaran, ¿sí? Y con el valor. El mundo, durante 15 años... Nos quedamos sin coto, nos quedamos sin No, pero claro, que se vayan todos... A ver, a ver si entendemos esto, escucha. Te estás picanteando. Hace 15 años, ¿sí? Durante 15 años, la Unión Europea buscó y los buscó y los buscó y los buscó, porque ellos también tienen una fiscalidad fuerte, la Unión Europea, y saben, digamos, que en esta comercialización internacional intragrupo, de ahí sale el concepto de contabilidad fiscal creativa, ¿sí? Lo buscaron. A Monsanto decís, ¿no? A todas las compañías vaya, internacionales, Monsanto. a todas, Sí. de origen europeo, de origen americano, a todas. Sí. Y determinaron que nunca se puede saber a ciencia cierta cuál es el valor de la mercadería, porque el valor y el volumen entre las dos cosas forman la base imponible sobre lo que vos tenés que tributar. Si vos no sabés el valor y no sabés el peso, ¿qué querés? La secundaria no se enseñaba eso. Bueno, y si es... Perito mercantil. La aduana tiene que hacer tres cosas: pesar, contar y medir y valorar. Eso para poner en caja... A las multinacionales. ¿Sabes lo que hicieron? Simplemente le dijeron, no podemos engancharlo por ningún lado. Entonces le están cobrando desde hace 3 años, le están cobrando un impuesto adicional al de las ganancias, que tiene que llegar al 15%, por lo presunto. al 15% del volumen total. Con eso tratan de ver si le rajuñan algo. No hay forma de agarrarlos. No. Ahora, qué distinto sería si el Estado, sin ese fin de lucro, es el que realmente puede conocer el valor y podría hacer dos cosas: afianzarse y volver a hacer lo que dijo Perón en ese video, que se le empezó pagando 1 y terminó pagándole 10 cuando lo rajaron, ¿sí? Es decir, que ¿de dónde sale eso? Eso es lo que esconden las compañías, ¿sí? Y está ocurriendo hoy con el chacarero, con el muchacho que siembra, que es tan rehén como todos nosotros de este tipo. Pero se le planteó mal las cosas al chacarero. Se le planteó mal. Se le planteó las retenciones. Y podrían pasar otra cosa, Rafa. Podría desaparecer de una vez por todas la tensión que hay sobre el tema de nombrar a las retenciones, ¿sí?, como derecho de exportación, que está en el artículo 4 de la Constitución, que corresponde, y hasta lo podría pagar el propio comercialización. ¿Por qué tiene que pagar el productor el derecho de exportación si él lo exporta? Eso está claro, tiene que ser segmentado, tiene que estar tantas lo grande. Cosas se pueden hacer, flaco. Ahora, comercio exterior. Ustedes saben, para los que nos están escuchando, Paraguay, y la falta de control del Estado y la cultura evasiva por parte de los grupos económicos, Paraguay exporta más soja de la que produce. Claro. Entonces, claro, la pasan a Paraguay y la sacan por el río Paraná, que es de administración privada. ¿Por qué? Porque cedimos en concesión una especie de autopista que es el río Paraná. Y ahora, a diferencia de otros ríos, por ejemplo el Mississippi, quieren seguir dragando, es decir, hacer más hondo el río Paraná para que el porte, es decir, el barco sea más grande, es decir, acomodan el río a las capacidades de capitalistas de todo tipo. Y no, ustedes saben que el río, vos lo debés saber, no sé si no me lo contaste vos, yo leí todo tu libro, el río Mississippi no tiene esos barcos enormes, sino que tiene barcazas. Claro, ¿cómo vas a andar moviendo el barcazas? Y no solamente, claro, unas barcazas que son cientos de miles por el río que más transita, pero no solamente eso, sino que por la ley norteamericana las barcazas son construidas en Estados Unidos. Y bajo bandera de Estados Unidos. Bueno, cosa desregulada acá, ¿no? Por supuesto. Claro.
Nosotros, bueno, en el menemato, digamos, lo que se hizo fue, lo que faltaba, la tercera pata, era que la destrucción del sistema ferroviario, ¿sí? Y la desaparición de la marina mercante. Desde la época de la colonia hasta acá, los barquitos siguen haciendo el mismo trayecto. Si yo quisiera llevar una mercancía desde Tierra del Fuego, ¿sí? Hasta el puerto de Rosario, tengo que pasar por Uruguay. Por Montevideo. Sí. Es decir, la lucha por el dragado, digamos, y por la apertura del canal de Magdalena, no hay que solamente pensarla en términos de comercio exterior, también de removido de comercio nacional. ¿No? Disminuiría cada barco, saca 3.000 camiones de las rutas. Bueno, la destrucción de la marina mercante tiene que ver, está íntimamente ligada con la concesión del puerto, porque vos por más de que hagas miles de millones de toneladas de soja, si vos no tenés el puerto y no tenés el barco, ese negocio no funciona. No es tuyo. No, funciona, pero no es tuyo. ¿Y cómo haces para llevarte 1.000 millones de toneladas? No funciona. Si vos no tenés el barco, si vos con un desarrollo endógeno, autónomo, sí. No endógeno, si vos no tenés el barco y no tenés el puerto, ¿vos qué hacemos? No. Dale, vos claro. Producí. Dicen que los fletes se pierde en comercio exterior. Claro. En fletes alrededor de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Sí, sabe mucho más. Y la cantidad de tripulaciones, la cantidad de miles miles de trabajo que podríamos generar. Escúchame, me quiero como para ir como cerrando. Primero, ¿no? Digamos, esto de... te voy a preguntar, vamos a profundizar la Ley Federal de Pesca, que es cosa que no se habla. ¿Vos viste que de la pesca no se habla? Y de la minería tampoco. De la minería. Son lo que vos decís siempre, ¿no? Tienen la llave del negocio guardada, cerrada, oculta, para que no sepamos qué pasa. Ahora, la dirigencia política está obligada no solamente a saber, sino de difundir lo que está porque es una situación de saqueo. A ver, yo lo que te decía es, digamos, la captura, la nacionalización del comercio exterior tiene, digamos, como consecuencia, digamos, o mejor dicho, para que esto funcione, un poco lo dijiste vos recién al final, para que esto funcione necesitamos una ley de entidad financiera diferente. Obvio. Vos sabés que en la última corrida las corridas tenemos permanentemente, pero en la última gran corrida, el Banco Galicia es el que más dólares compró. Uh-huh. Y con Macri, ¿te acordás? Los 45.000 millones de dólares son los 5 primeros, de los 10 primeros que compraron, que se llevaron esos dólares, 6 o 7, era Telecom, también el HSBC, digamos, casi la mitad son bancos, es decir, son instrumentos imperiales, coloniales que debemos desarmar en función de que son los tipos, por ahí se va la contabilidad creativa que decís vos y los dólares. Entonces, es decir, segundo, puede haber nacionalización del comercio exterior sin ley de entidades financieras, sin la recuperación de los puertos, sin revisar las concesiones, tipo el más llamado hidrovía. Es decir, digamos, es una decisión al tipo, nacionalicemos Vicentín porque nos debe, o es un proyecto político diferente al que nos tienen acostumbrado integralmente. Es un proyecto político porque nosotros, por ejemplo, con Vicentín, ¿qué pasaría? Sabemos, como dije recién, la realidad. Es decir, cuánto es realmente la utilidad, digamos, de una determinada operación. Entonces le podríamos decir al flaco que te proveyó, digamos, el grano, bueno, mirá, yo te pagué tanto de pizarra, pero ganamos tanto. Como nosotros no tenemos lucro, sino que lo que queremos es desarrollar el país en otras dimensiones, te voy a reconocer tanto más. Eso por un lado. Es decir, empezaría a generarse otra relación con el productor, una base social diferente. Controlaríamos realmente el valor, y al saber el valor, vos volvés a refundar una aduana en donde controla los pesos y medidas, por supuesto. Menem se los dio a ellos, les dio la balanza a ellos. Por más de que con el INTI íbamos a controlar que la balanza funcionara bien. Después le dimos la balanza. Después le sacan la balanza a los bolivianos en la feria. Bueno, ahí es donde cobra mucha importancia el tema de la hidrovía como tal.
después si querés te ato ese concepto, No, porque es importante ese para otra charla. Claro, pero bueno, le podríamos decir a la aduana cuánto vale en realidad la tonelada de soja de tal cosecha para que revise las operaciones de todos los demás. Con esa empresita testigo. Por supuesto que hay que ir por todo. Hay que ir por Hay todo. que ir por todo, ¿por qué? Porque están La- rompiendo todo. Hay que ir Porque por todo. rompen la legalidad. Hay que ir por todo. Destrozan el medio ambiente. Despedazan, enloquecen importando el valor de la misma mercadería que venden afuera y adentro. Porque las mismas empresas que te venden el poroto, te mandan el aceite y tienen en su Fernando, despliegue carne. ¿Sabes por qué hay que modificar todo? Y hay que ir por todo. Porque los tipos... Mira, Evo Morales en Bolivia ganó con el 62%. Y era el momento ideal para barrer con la burguesía en Bolivia. Los tipos lo perdonó. Ejemplo, pero del otro lado. Milei, sin correlación de fuerzas, sin diputados, sin gobernadores, sin comisiones internas de los trabajadores, en una semana nos aplicó sin correlación de fuerza. Construyó la correlación de fuerza y metió todo el programa oligárquico en una semana. Es decir, hay que ir por todo, porque si no vuelven. Es decir, nosotros debemos, y como una forma de garantizar eso que decís vos, que Sí, es con una ilegalidad absoluta. con la ilegalidad, que no importa. Pero no importa. No importa porque los hechos de ahí lo tenés, es la acordada del 30. ahí Es la acordada del 30. Ahí lo digamos. tenés. Bueno. Si no, nosotros debemos discutir la propiedad de esa matriz productiva que nosotros queremos modificar. Si nosotros no ejercemos el control a partir del Estado de la propiedad, es decir, la capacidad de la planificación y la propiedad y los derechos a partir de eso, los derechos nacionales, vuelve. Entonces me parece que, digamos, hay que animarse a un poco más. Hay que animarse a... vos fíjate que los argentinos, como vos decís, como reserva de valor tienen al dólar, mientras que los grandes jugadores globales del agronegocio a nivel mundial tienen la soja como reserva de valor. Sí, la gente no soja sabe. es una moneda más. Es una moneda más. Y acá se paga con soja. ¿Y quién tiene la capacidad de la producción de la soja? El Estado, el país. Sí. Entonces, tenemos una capacidad reservada de valor más allá del dólar para hablar de la alimentación nada más. Entonces, a mí me da la impresión que la constitución de programas nacionales para recuperar la soberanía tiene que ver con discutir también la propiedad de las cosas. Sí. Y con desarmar la normativa que implantaron los milicos, el menemismo, el macrismo y ahora el mileísmo. Oro. Nosotros no sabemos cuánto oro se va de la Argentina. Eso sí que es una declaración jurada pura. No lo refinamos acá. ¿Cómo podemos permitir Bueno, escucha, eso? no abramos más. Yo te hago una pregunta. ¿Sos optimista? Sí, soy optimista. Soy optimista, estamos en el fondo del tacho. Yo sé que podemos seguir bajando, Sí. pero también en estos momentos es donde la gente abre la torronera un poquito. Mirá. Y yo creo que se puede dar un cambio. Sí, tenemos que remar, hay que remar fuerte, porque hay una parte de la dirigencia, como vos decís, que no sé para dónde juega. La está viendo, ¿no? Pero cuando a todo el mundo le llega el agua al cuello, piensa cómo sacar la cabeza y seguir respirando. Yo soy optimista, porque cuán peor se puede estar. ¿Cuántos miles de millones de dólares más le vamos a deber al mundo si comprendemos el día de mañana que el problema no es que esa plata está para que se la devuelvas? Si nosotros logramos conciencia de que la gente entienda que en realidad la deuda es un instrumento de dominación, no es un instrumento financiero, y que lo podemos de alguna manera discutir, empezaría a cambiar todo. ¿Por qué tenemos que pagar una cosa que es ilegal, ilegítima, odiosa? ¿Por qué? ¿Por los tribunales internacionales? Bueno, hacemos buscar la plata que la paguen los que la tienen que pagar, no el pueblo. Yo me acuerdo de las pintadas del Partido Humanista. ¿Te acuerdas del Partido Humanista? Sí. En el 83, 84 decía minga al fondo. Pero venga al fondo. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque tengo la sensación que están gastadas las palabras.
Sí, bueno, está bien. Bueno, Entonces, ¿cómo pero habría...? estamos en un momento donde se están reconfigurando el poder mundial, los centros mundiales de poder se están reconfigurando y quizá podríamos hacer un acercamiento a un nuevo orden internacional en donde, por ejemplo, nosotros vayamos y propongamos una nueva judicatura internacional que, por ejemplo, ¿quién fue? Macri es el único responsable de haber tomado la deuda que tomó. Y los muchachitos del fondo que firmaron en contra de su propia norma, nadie nunca lo va a Está bien, pero los tribunales, los jueces de los tribunales. Y una nueva no tienen judicatura. ¿Y por qué no empezamos a jugar en otra? No solamente siempre salir, siempre estamos. No, debemos. ¿Qué debemos? ¿Pensamos realmente qué pasaría en Argentina si nosotros de vuelta agarramos y nos declaramos en default y no le pagamos nunca más? No, eso por supuesto. No, nadie. ¿Cuál es el problema? ¿Vos te crees que vamos a tener hambre? ¿Qué hambre va a haber en la Argentina? Por supuesto. Sí, yo creo que hay que ordenar. Creo que hay que ordenar, hay que poner prioridades. Creo que la conquista del poder político por parte en el Estado es fundamental para ejercer esto. También el rol que se le asigna a los trabajadores. Si a mí, si yo no voy a esperar de que Bunge me diga cuánto exportan. Ahí voy a apelar a los trabajadores del puerto para que me digan, che, cuánto se exporta. Bueno, hay que hacer programas. Mirá, hay que profundizar el tema de deuda, hay que profundizar el tema de la ley de entidades financieras, hay que hablar de la hidrovía, hay que hablar de la ley federal de pesca. Una de las primeras medidas del gobierno popular debería ser revisar todas las concesiones, como vos bien decís. Bueno, muchachos, vengan acá, vamos a revisar. Y bueno, por supuesto, Fernando Basso, que dicho sea de paso, lo voy a insistir, digamos, no sé por qué, pero quedó con más minutos en la... Vos fijate que es el que más minutos tiene en la película de Empresa Nacional de Alimentos, porque queríamos entender qué era el comercio exterior y bueno, se desarrolló y el muchacho tiene cualidades para la actuación, entonces le dimos para adelante, quedó en la edición, fue quedando. Pero lo cierto es que digamos, entender qué es el comercio exterior, la División Internacional del Trabajo, quién se apropia de esa renta, quién diseña eso, la ilegalidad que acompaña al comercio exterior y la connivencia, ¿no? ¿Cómo dijiste bien? Vos lo dijiste bien. Digamos. Negociación y connivencia eterna, digamos, del político de turno con los grandes jugadores del sector. La complicidad. Hay que salir de ese círculo vicioso, que es el verdadero círculo un Estado vicioso. Colonial cómplice del saqueo. Y no olvidemos la dimensión de la educación. Y la dimensión de la educación. Y agregar, digamos, a la educación, enseñar comercio exterior en la secundaria y por lo menos en todas las universidades públicas, nacionales y provinciales, invitarlos a que también enseñen comercio exterior, porque una vez que vos universalizás, empezás a ver el mundo no como un afuera, no como la palabra exterior, como lo que está afuera, sino como lo están pensando los chinos, como lo pensaron los norteamericanos, como una extensión de su mercado interno. Ellos no miran a la Argentina como una cosa que está afuera. Lo miran como un mercado propio al que puede entrar. Claro, hay que cambiar esa cabeza. Y eso se logra con educación. Perfecto. Bueno, hasta aquí, digamos, Fernando, hasta acá llegamos. Me parece que, digamos, la dinámica del programa. Esto es un poco, quisimos salir de la crónica diaria, de que te meten el tema y, digamos, terminamos hablando de si cantó o no cantó bien Milei en el payaso ese, en el Movistar Arena, mientras nos estamos perdiendo, digamos, la profundidad de los temas que tiene que ver con la propuesta de salida, porque creo, y con esto termino, que la clase social beneficiada del gobierno de Javier Gerardo Milei debe ser la que pague esta fiesta y no termine recayendo en la espalda de los trabajadores.